Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Delia Paredes. Muchas gracias, Delia, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Muchas gracias, un gusto como siempre estar con ustedes. Delia, hay por lo menos un par de noticias que fueron las grandes noticias durante esta semana. Si te parece bien, vayamos a la primera de ellas, que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, en nuestro vecino país del norte, y las afectaciones o los efectos que pudiera tener en los mercados, en la economía y en las finanzas. Delia, ¿cómo lo viste tú? Pues efectivamente, muy interesante esta semana, tanto en términos de datos económicos como en acontecimientos geopolíticos. El más importante, desde luego, es este de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Cabe recordar que se renovó la Cámara de Representantes, que son 435 miembros y 35 asientos en el Senado. Y lo que vimos como resultado es pues que los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes. Al momento llevan 211 escaños ganados contra 201 de los demócratas. Quiere decir que todavía faltan 3 escaños por resolverse y todo pareciera indicar que vamos a tener un pues Congreso dividido, pero con mayoría republicana. Si bien se necesitan 218 votos para tener la mayoría absoluta, 50 más 1, pues por lo que dicen hasta ahora las predicciones, estaremos hablando de 215 contra 207 de los demócratas. En el Senado, de los 35 asientos que estaban en juego esta vez, 21 van para los republicanos y 12 para los demócratas. Todavía hay 2 que faltan por saberse, ¿no? El de Nevada y unos en Alaska, pero hasta el momento, pues lo que tenemos son 48 demócratas y 49 republicanos. Cabe destacar que esta Cámara pues estaba 50-50 dividida, ¿no? Antes de esta elección. Es muy probable que vaya a quedar así. Y bueno, con esto lo que tenemos ahora es pues un resultado que pues depende de cómo quieras ver el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de qué partido seas, ¿no? La buena noticia es que esta ola roja que se esperaba, en el que los republicanos iban a barrer con todo, pues no se dio. De hecho, varios de los candidatos que había, que son súper adeptos al expresidente Trump y que siguen negando la validez de la elección de Joe Biden, pues no ganaron en sus respectivas competiciones. Y bueno, llama la atención también la elección en Florida, porque gana Marco Rubio, quien, pues dado el soporte que consiguió, ahora pareciera que podría plantarle cara a Trump en unas elecciones primarias, ¿no? Esto con vistas a la elección de 2024, que es la presidencial. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un Congreso dividido quiere decir que el presidente Biden va a tener que pues trabajar con los programas que ya se le aprobaron hasta ahora en la legislatura. Para México en particular, pues quiere decir que vamos a ver una frontera más dura, ¿sí? Los republicanos que llegan, pues obviamente traen los temas migratorios y con eso van a participar en la elección de 2024. En temas del TEMEC, pues vamos a seguir viendo también pues los temas de la controversia con la reforma energética y sobre todo la reforma laboral, que si recuerdas, eso fue uno de los puntos que se pidió para poder firmar el TEMEC, ¿no? Cuando la revisaron. Y bueno, obviamente ya después de esta elección lo que estamos esperando es que pronto veamos una resolución con las discusiones que se han tenido sobre los temas, estos temas pues básicamente que tienen que ver con el sector energético,
y que podían llevarnos a un panel de controversias dentro del mismo TEMEC, lo cual podría eventualmente para México ser una cuestión importante a mediados del año que entra, porque de perder el panel significaría que tendríamos que pagar una multa y además estaríamos viendo algunos aranceles en nuestras exportaciones. Así es, y para notar, Delia, que a pesar de las fuertes presiones inflacionarias, pareciera que a los demócratas no les fue tan mal como se pensaba que les iba a ir, y a los republicanos no les fue tan bien tampoco, ¿no? Exacto, se pensaba que todo este tema de inflación y de que la economía se está desacelerando podría tener o pesar en el voto de los americanos. La verdad es que lo que hemos estado viendo es que parte de lo que movió sobre todo a las mujeres a salir a votar es la cancelación de los derechos que había de aborto. ¿Se acuerdan? La cancelación del Roe versus Wade, ¿no? Entonces, eso pesó un poco más que los temas inflacionarios y de desaceleración de la economía y demás. Delia, versus Estados Unidos, vayámonos ahora a México. Esta semana hubo una decisión de política monetaria, pues histórica, ¿no? Pues otra vez vimos al Banco de México subir 75 puntos base, un poco siguiendo al Fed, que era pues mucho lo que se tenía esperado. Por ahí en Twitter algunos comentaristas lo que dicen es, bueno, es que nada más hubieran dicho subimos 75 y ya está, porque pues a primera vista el comunicado es muy similar al que habíamos tenido la vez anterior. Sin embargo, pues ya viéndolo un poquito más de cerca, pues vemos bastantes diferencias, ¿no? Número uno, pues no fue unánime. Gerardo Esquivel votó a favor de una subida, sí, pero solo de 50 puntos base. Recordemos además que Gerardo Esquivel, pues básicamente esta fue su penúltima reunión. Él termina su encargo en diciembre y pues lo que se ve es que lo más probable es que no vaya a ser ratificado. La segunda cuestión que me gustaría destacar de esto es que sigue diciendo que va a ser dependiente de los datos. Banco de México, eso pues no se diferencia de lo que habíamos visto la última vez. Sin embargo, pues sí habla de que los datos económicos han salido mejor a lo esperado, la holgura se está reduciendo y habla de que si bien la inflación se dio, y es ese dato que también conocimos esta semana, a 8.4% anual, dice que las expectativas de inflación siguen ajustándose al alza. Y bueno, pues todo esto pues argumenta a que pues nos hace pensar a los analistas que efectivamente va a seguir subiendo, pero aquí viene entonces ahora el debate de si va a seguir subiendo al ritmo que hemos estado viendo, ¿no? De 75 puntos base. Y hay dos comentarios que a mí me parecen importantes en el comunicado que nos harían pensar que igual podemos ver una moderación. El primero es que dice que los bancos alrededor del mundo siguieron subiendo, pero en menor magnitud a lo que se tenía esperado. Y entre los retos para la conducción de la política monetaria que ya había mencionado en el comunicado anterior y que tiene que ver con el apretamiento de las condiciones globales, las presiones inflacionarias acumuladas, habla de la postura monetaria que ya se ha alcanzado, ¿no? O sea, entonces toda esta subida que hemos tenido, pues ya debe empezar a pesar en cómo va a ser el horizonte de inflación, que sin embargo lo que vemos en sus estimados es que básicamente siguen para ellos convergiendo la inflación hasta el tercer trimestre de 2024. Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta y seguir viendo es, pues, cómo va a ser el comportamiento del Fed. La semana pasada ya vimos a un Fed subiendo, pues, estos 75 puntos base igual. Sin embargo, ya con un discurso y con el dato de inflación que salió el jueves, pues, en donde vimos que bajó más de lo esperado la inflación en Estados Unidos, 7.7%. Se bajó a 7.7% de niveles de 8%, de alrededor de 8% que andaba, pues eso nos hace pensar que podríamos estar viendo a la Reserva Federal subiendo 50 puntos base en la última reunión del año.
con lo que pues la tasa estaría cerrando en 4.375. Y si lo mismo hace Banxico, entonces estaríamos viendo la tasa cerrando el año en 10,5%, ¿no? Y bueno, obviamente, pues la pregunta sigue siendo qué va a pasar hacia adelante. Hay muchos analistas en Estados Unidos que están viendo la tasa en 5%, lo cual implicaría que en algún punto, en la primera, segunda reunión del año que entra, del 2023, vamos a tener otro incremento de 50 puntos base y pues aquí habría que empezar a pensar y a ver con lo que declaren los miembros de la Junta de Banxico si ellos van a seguir queriendo estar pegados al Fed o podrían empezar a desacoplarse, porque pues esto implicaría que si cierra la tasa en 10,5, estaríamos hablando de tasas de 11% a principios del año que viene en México. Sí, muy al pendiente con no solo la decisión más reciente, sino las que se prevén para los siguientes meses. Exactamente, o sea, vamos a tener que estar atentos no solo a las decisiones del Fed, bueno, más bien, para las decisiones del Fed vamos a tener que estar atentos a los datos económicos, desde luego al desempeño también hay varios datos que quedan todavía de aquí a la próxima reunión y pues a ver cómo van evolucionando también las condiciones financieras a nivel global. Delia, cuéntanos para cerrar cómo está el calendario de indicadores para la próxima semana. Pues como decía, en este mismo contexto de seguir los datos económicos, la verdad es que en México tenemos pocos datos. La semana que viene nada más tenemos el indicador oportuno de actividad económica, proxy que hace del IGAE, el INEGI, para ver cómo se comportó la actividad económica en el primer mes del último trimestre del año. Pero lo que viene importante es a nivel internacional. En China, a principios de la semana, vamos a tener los datos de actividad económica en octubre, en donde se prevé ver una desaceleración, tanto en lo que es la actividad industrial, las ventas al menudeo. Acuérdense que China y su desempeño va a ser muy importante para la dinámica del crecimiento en general a nivel global el año que entra. Y también esperamos un anuncio por parte de su banco central, el Banco Central chino, que tiene la tasa en 2.75. Para el euro vamos a conocer el estimado de PIB en el tercer trimestre. Esta es otra región que ha sido muy afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, se prevé que la tasa de crecimiento en el tercer trimestre se haya desacelerado de 4.3% a 2.1% anual. Recuerden también, pues inclusive el FMI ya está previendo una recesión en varios países, en particular Alemania, que casi siempre es el motor de la economía europea. Y finalmente en Estados Unidos, pues varios datos también de actividad industrial, el dato en sí duro, digamos, de actividad industrial en octubre, pero también vamos a tener las encuestas del Empire Manufacturing y el FED de Filadelfia, que son dos indicadores bien importantes de cómo está para medir el pulso de la actividad manufacturera en Estados Unidos. Vamos a ver datos de ventas al menudeo para ver un poco también el tema del gasto del consumo, cómo va. Y algunos datos de vivienda importantes, los permisos y los inicios de construcción. También se ha hablado mucho de que si hay una crisis o que si empieza a haber una recesión en el sector inmobiliario, eso normalmente apunta a una recesión en la economía en general. Y por último, veremos también ventas de casas existentes. Delia, pues muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Muchas gracias a todos. Ella es Delia Paredes y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.
Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.